This is English Dojo and today we have phrasal verbs. Esto es English Dojo y en el tema de hoy tenemos verbos frasales. Bienvenidos. Phrasal verbs consist of a verb and a particle which is often a preposition or an adverb. Entonces, los verbos frasales, sería en español, usualmente consiste de un verbo y una partícula. Usualmente es una preposición, a veces es un adverbio. Hay muchos que ya conoces, por ejemplo tenemos wake up, bastante común, wake up. Entonces tenemos wake, que es el verbo, y up, que viene siendo la partícula. Estos verbos los llamamos phrasal verbs, verbos frasales. The particle can change the meaning of the verb completely. Estos verbos no son fáciles, llegan a complicarse bastante por el número que hay muchísimos phrasal verbs, pero también por otras cuestiones que vamos a ir viendo en este video. Por ejemplo, si cambiamos la partícula de turn off, puede ser turn off, turn in, turn out, pues obviamente también cambia el significado, ¿no? Entonces tenemos que turn on significa to start an operation, to start operation or of something. Turn off, apagar. Bueno, turn on viene siendo encender, turn off, apagar. Turn in, to return something that was lent, devolver algo que fue prestado, turn in. Devolver, entregar. Turn out, to have a particular result. Tener un resultado en particular, ¿no? Turn out vendría siendo en español como que resulta que. Puede ser algo así. And even the same phrasal verb can have different meanings. Hablando de lo complicado que es este tema, incluso el mismo phrasal verb puede tener diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, turn off puede ser apagar, ya vimos que es apagar, pero también puede significar dejar el camino y dar vuelta en alguna salida, ¿no? Por ejemplo, to leave a road, you're traveling along. O también puede ser turn off, to stop from feeling attracted to someone. Dejar de sentirse atraído hacia una persona, ¿no? Por ejemplo, que tiene mal aliento. That guy turned me off, right? Si fuese una mujer, ¿no? Además, tenemos plus, there are no rules that explain how phrasal verbs are formed correctly, which makes them even more complex. Entonces sí, no hay reglas que expliquen cómo funcionan exactamente, ¿no? Para cuál es la forma correcta de utilizarlo, o más bien de formarlos, lo que lo hace mucho más complejo. And by the way, phrasal verbs are mainly used in spoken English and informal texts. Entonces, si vas a escribir una carta formal, trata de no utilizar los phrasal verbs. Usualmente se utilizan de manera informal en el día a día, en el inglés hablado. Position of the particle. Esa partícula la podemos poner en diferentes lados. Bueno, vamos a ver. Sería, por ejemplo, the particle is placed either after the verb or after the object. Entonces lo puedes poner, la partícula la puedes poner después del verbo o después del objeto. Es decir, puedes dividir el phrasal verb y separarlo, ¿no? Separarlo. Entonces, por ejemplo, sería please clean up the table. Clean up es el phrasal verb, está en rojo. Entonces puede ser, por favor, limpia la mesa. Please clean up the table. Pero también pudieses decir please clean the table up. También se puede hacer de esa manera. If the object is a pronoun, however, the particle has to be placed after the pronoun. Pero si el objeto es un pronombre, entonces tiene que estar después del pronombre. Por ejemplo, en este mismo ejercicio, no podríamos poner please, clean up it. Hasta es difícil pronunciarlo. Clean up it. Esto estaría mal, ¿no? Clean up it. Como estás manejando un pronombre,
tienes que dividir el phrasal verb y poner la partícula después del pronombre. Entonces la manera correcta sería please clean it up. Clean it up. Otra parte importante de este tema es si el verbo es transitivo o intransitivo. Transitive or intransitive. Vamos a ver rápido qué sería un verbo transitivo y qué sería uno intransitivo. Los transitivos necesitan un objeto. They need an object. Para que haga sentido, necesitan un objeto. Por ejemplo, need. Need es un verbo transitivo. Si decimos I need, no hace ningún sentido. O yo necesito. Necesitamos saber qué necesitas. Necesitas un objeto después. I need. Entonces, por ejemplo, podríamos poner I need a drink. Necesito un trago, necesito una bebida. I need a drink. Entonces, I need viene siendo el verbo transitivo, transitive verb. Y drink es, a drink es el objeto, ¿no? Nótese que estamos utilizando drink como sustantivo, ¿ok? No como verbo. Entonces, a drink es el objeto. Y por otra parte, los verbos intransitivos no necesitan un objeto. They don't need an object. Entonces, hacen sentido tal cual están, ¿no? Por ejemplo, I smiled. Yo sonreí. Hace sentido. I smiled. Entonces, es un verbo intransitivo. Muy bien, ya entendiendo esto, vamos a ver este mismo ejemplo, este mismo tema, transitivo contra intransitivo, pero ya aplicado a verbos frasales, phrasal verbs. Entonces vamos a poner un ejemplo. Turn off viene siendo un verbo transitivo, necesita un objeto. Entonces si dices I always turn off, no hace sentido. I always turn off. I always turn off. ¿Qué apagas? I always turn off the TV. Lo mismo. I always turn es el verbo transitivo y turn off, y the TV vendría siendo el objeto. Mientras que un verbo intransitivo, phrasal, podría ser break down. Por ejemplo, my car broke down. Hace sentido, no necesito un objeto. My car broke down, mi carro se descompuso. Que viene siendo el verbo intransitivo. Hay veces que incluso el mismo verbo puede tener diferente significado. Para hacer más complicado este tema, podría ser, por ejemplo, take off. Si lo utilizas como verbo transitivo o intransitivo, puede que cambie también el significado, pero eso lo vamos a dejar para otra clase. Muy bien, vamos a hacer un mini ejercicio, algo rápido. Te voy a dejar aquí este texto por un minuto. Trata de identificar 8 phrasal verbs. Son 8 en este texto. Te doy un minuto para que lo descubras. Muy bien. Analicemos el texto ya con las respuestas. Yesterday I set off for work. Set off es el primero. But my car broke down. So I ended up taking a cab. As soon as I got off, I ran as fast as I could to punch in. But I tripped and fell down on the floor. I picked up my stuff and found out that the main gate was closed. It wasn't until then that I realized it was Sunday. Muy bien. Algunos ejemplos. Recomiendo que visiten mi página en Facebook y también en el canal de YouTube, English Dojo.
Ahí vas a encontrar más contenido de phrasal verbs. Por ejemplo, tenemos ask out, que viene siendo pedir. No, hay veces que son literales el significado y hay veces que no tanto. Son más idiomáticos, ¿no? Por ejemplo, ask out significa when you ask someone to go with you to a certain place. Cuando le pides a alguien que vaya contigo a un lugar en específico. Ask out. Por ejemplo, Tim had asked Sue out for dinner and she accepted. Tim le pidió a Sue que saliera a cenar y ella aceptó. Otro ejemplo, cheat on, to be unfaithful to someone or to use unfair advantage. Ser infiel o hacer trampa, ¿no? Cheat on. Will Smith's wife cheated on him. La esposa de Will Smith lo engañó. Último sería give in, to surrender or to submit. Rendirse o entregar, ¿no? Dice, come on, give in your diet and have some chocolate. Dice, anda, renuncia a tu dieta y come chocolate. All this was Phrasal Verbs brought to you by English Dojo. Esto fue Verbos Frasales por English Dojo. Espero que este video haya sido de tu agrado y de tu utilidad.